Bienvenidos a este podcast donde trataremos de historias de terror, historias, leyendas y todo tipo de cosas que nos han sucedido. Este es un podcast donde trataremos cosas de nuestra familia, donde hablaremos cosas de lo que nos ha pasado a nosotros. Yo sé que a lo mejor hay personas que no son creyentes de este tipo de cosas, se respeta, pero a estas cosas nos han sucedido a nosotros y tenemos claramente que esto es real. En este podcast tengo una invitada que de verdad quiero muchísimo y es parte de mi familia y les presento a mi madre. Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, para empezar quisimos hacer este podcast porque yo era muy escéptica ante que brujas, que duendes, que chaneques, que nahuales, todo este tipo de cosas, fantasmas, porque no habíamos vivido como historias de que alguien nos asustara, sino hasta que llegamos a vivir a ciertas casas y como que ha pasado cosas como de muy leves, ahorita sí ver cosas ya físicas. Entonces quisiera platicarles un poco de lo que vivió mi mamá, porque mi mamá tiene historias, como ella vivía en un pueblo llamado Papanoa Guerrero, donde ahí pues la gente se hace justicia siempre por su propia mano, ¿no? Entonces, pues eran lugares donde tú vivías aquí y tu vecino vivía a 2 horas andando en caballo y así, tus diferentes vecinos vivían muy lejos de ti. Entonces mi mamá, cuando era pequeña, ella nos contaba, bueno, ya ahorita de grande ella nos contaba que cuando ella era pequeña, pues le pasaban muchas cosas, ¿no? Y pues sí, al principio nos daba miedo, pero siempre le hemos creído porque mi mamá se caracteriza por ser una persona muy que no le gustan las mentiras, ¿no? Entonces ella no iba a inventar como cosas paranormales que le pasaran, sino si fueran reales, ¿no? Y estas eran historias que ella nos contaba. A mí muchas de ellas me impactaron, que hasta la fecha he platicado con mis hijos, pero siento que cuando eres niño a lo mejor no sientes tanto el saber si de veras te están espantando o qué es lo que estás viviendo, ¿no? Comenta a mi mamá que ella, pues, cuando ya nació su mamá, pues, las abandonó, se fue. Mi mamá es la menor de 4 hermanas. Entonces, ellas buscaban, pues, la diversión de lo que hay en un rancho, ¿no? Que es a lo mejor ir a jugar al río, piedras, andar trepando árboles, cosas así. Entonces ella comenta que una vez fue a un río y que sus hermanas, pues, como eran mucho mayores que ellas empezaron a caminar y le hablaban, le decían una frase que le decían su nombre y le decían, córrele que te va a llevar los chaneques, córrele que te van a llevar los chaneques. Y ella venía atrás toda, pues ya queriendo descansar porque pues era una niña pequeña. Entonces dice que ya había un río cerca de donde vivían ellas y después había árboles y plantíos de estas De hierbas, Mari, sí. de Mari. Entonces dice que ella escuchó un sonido como de un animal, pero la verdad nunca he escuchado un animal que se escucha así, que era como de, así de, Como tipo de sonido de tribus, de que le hacían ajá, pero mucho más delgado, así como, así. Entonces dice que ella pues dijo, ¿qué animal, no? Entonces ella tomó una piedra de las que estaban cerca del río. Ella dice que ella recuerda qué piedra fue porque la vio. Mi mamá siempre ha sido muy, muy lista, muy ve los detalles y todo eso. Entonces ella tomó la piedra y la aventó hacia el bosque donde estaban los árboles y todo eso. Y se dio la vuelta para ver, o sea, como para huir de a ver qué animal salía, ¿no? Y al voltearse ella, le regresa la piedra y cae donde ella la había tomado. Y era justo la misma piedra. Y dice que se espantó y salió corriendo con sus hermanas, hasta el sueño se le quitó, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un animal pues no te puede aventar una piedra, ¿no? O sea, si sea un perro, un gato,
o cualquier animal que viviera allí. Ni una persona que estuviera en ese momento que dijeras, ¿cuánto tiempo iba a estar allí metido la persona para que llegara una niña y le aventara la piedra y dijeras, bueno, ahí se quedó una persona? O sea, no tendría ni sentido tampoco. No, y la coincidencia que la piedra cayó justo en el mismo lugar de donde ella la agarró. Fue como, ¿cómo te explicas ¿Cómo explicamos eso? eso? O sea, a lo mejor sí pudo haber caído la piedra, pero mucho más adelante, o haberle golpeado a ella, y sin embargo cayó justo en el mismo lugar y ella volteó y vio que era la misma piedra que ella le había aventado al animal que hizo ese ruido, ¿no? Y hasta la fecha es algo que no nos podemos explicar qué fue lo que... ¿Qué animal hace ese ruido para empezar? Yo nunca lo había escuchado, ni me hallo explicación científica de cómo es que la piedra regresó y cayó al mismo lugar donde ella la tomó. Porque es un lugar profundo, un lugar lejos. Entonces, para que la piedra se regresara solo no hay explicación. No, y el río es ancho, el río era ancho donde ellas iban a pescar camarones y todo el tiempo, o sea, era un río donde ellas siempre estaban. Entonces también en ese río una vez mi abuelito de hecho les había como prohibido ir a ese río porque él dice que les dijo, no quiero que vayan a meterse a ese río porque es peligroso, porque sí llevaba corriente. Y aparte porque un día mi abuelito, pues él usaba armas, ¿no? No sé si sería correcto decirlo, pero él usaba... se lo voy a mutar porque al hablar de armas, pues te muta. Okay. Te voy a poner tit. Bueno, él usaba esas. Y para defenderse de animales, de lo que fuera. Entonces, un día mi abuelo fue al mismo río. No sé, hacia llevar a su caballo a beber agua. No lo sé, la verdad, no lo sé. Entonces dice que él vio una mujer de blanco, de pelo largo, lacio, negro, que llegaba abajo de las pompis, y que como que le hablaba, que le decía que viniera, pero era una mujer que flotaba, que su cara era muy pálida. Entonces dice que pues él quería como enfocarle los pies o cómo era que estaba flotando, ¿no? Entonces mi abuelito pues sí se asustó y fue con las niñas y a cada rato mi mamá se sabía los rezos de pie a cabeza. Sí, porque todo el tiempo las tenía rezando, todo el tiempo, dice mi mamá, todo el tiempo en la madrugada nos paraba, órale chiquillas, a rezar, porque, y no les explicaba qué era lo que él veía o lo que pasaba o que escuchaba, pero dice que todo el tiempo las tenía rece, porque siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo en las noches, ¿no? Entonces ese día llegó el abuelo y les dijo, órale, a rezar, y les prohibió ir al río, pero realmente ellas seguían bajando al río porque era lo único que las ayudaba, o sea, tenían que bajar al río porque tenían que lavar, porque tenían que llevar agua, o sea, era un lugar de donde ellas se abastecían de agua para cosas. Y pescaban camarones, pues ellas casi siempre se criaban solitas porque el abuelo siempre salía al campo a trabajar, ¿no? Entonces, pues ellas de todas maneras seguían bajando, pero sí mi abuelo les decía que cuidaran mucho a la niña porque mi mamá era la más pequeña, era como la más vulnerable para que le pasaran cosas. Y yo creo que sí, porque mis otras tías que me hayan contado que les hayan asustado, no, siempre era a mi mamá. Que siempre dicen que tanto las brujas, los chaneques, los nahuales y todo tipo de cosas mitológicas, por así decirlo, ya de terror, siempre buscan a los más pequeños según por la sangre. Entonces yo creo que por eso siempre es que dicen cuida a los pequeños, porque hay tantas historias que tenemos donde hablan de niños pequeños, tanto bebés, niños de 3 años, 2 años, las historias muy fuertes que han pasado también de gente, que también aquí si quieren pueden mandar historias de ustedes que les hayan pasado. Y ahí las contaremos. Las contaremos con mucho gusto. Sí, porque, o sea, te digo, nosotros pues de niñas sí escuchábamos las historias que nos contaban, pero pensábamos que lo hacía mi mamá para asustarnos y que nos fuéramos a dormir, ¿no? Ya de grandes yo digo, pues mi mamá seguía repitiendo las mismas historias y nos dimos cuenta que no era eso, sino que sí realmente le pasaba, real. ¿no?
Y te digo, yo no lo creía hasta que también yo empecé a escuchar cosas, a llegar a vivir pero eso ya lo platicaremos más adelante porque eso sí, como yo lo viví, te lo puedo expresar bien qué sentía, eh, cómo vivía, el por qué sucedían esas cosas, porque sí siento que un parteaguas para que pasen esas cosas, ¿no? Sí. La brujería, bueno, no sé si sería brujería o no sé lo que yo encontré donde vivía yo antes, pero eso ya lo iremos contando más adelante, viendo si este podcast pues Va bien. va bien. Contaremos esas historias que sí, la verdad, están Fuertes, la verdad, más sí. fuertes, sí, y sobre todo lo que pasa en esta casa, que de veras yo quería pensar que estaba loca Hacerlos que no pasaba nada. ajá, pero ya que alguien más te diga, vi esto en tu casa, y todo, entonces sí da ya cosas de qué pensar. De hecho, yo no quería hacer este podcast aquí en esta casa porque no quiero que lo que hay aquí tome fuerza o se haga Más fuerte. más fuerte, pues sí. Uh-huh. Sí, porque hay tantas historias que tenemos, pero ahora sí que tanto el tiempo, la situación, no da pie a que podamos contar todas las historias que hay, porque pues si contáramos todas las historias, por lo menos un video de un día se hace. O sea, tenemos historias de parte de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío, de nosotros que hemos vivido en diferentes partes, vivíamos en que hemos vivido diferentes lugares mientras retábamos hasta poder comprar esta casa. Nos pasaron de todo, o sea, de todo es todo. Pero la que más ha sufrido de estas cosas, de ver cosas de terror, es mi madre. Ella es la que ha sentido, ha vivido, ha papado, ha pasado de todo. De verdad, de Sí. todo. Sí, este podcast es para contar esas pequeñas historias que a lo mejor tú dices son como anécdotas pequeñas, Sí. pero que tú no le hayas explicación, porque por ejemplo la mujer que flotaba en el río, pues no puedes decir es mi vecina, porque te digo que los vecinos de mis abuelos, de mi abuelo, pues eran casas lejísimos, no corrías para llegar, o sea, tenías que tomar a fuerza una bestia, un caballo para poder llegar, ¿no? Entonces, sí, seguido las tenía mi abuelo pues rezando a todas porque algo pasaba, ¿no? No tenían diversión. Y si quieres te cuento otra historia que me contó mi mamá. Te digo que eran historias como muy pequeñas que ella, por ser muy niña, pues solamente alcanza a recordar de esa manera, ¿no? Ella comentaba que ellos tenían perros, pero sus perros eran muy tranquilos, ya que, te digo, sus vecinos vivían lejos, le ladraban a lo mejor a los animales, estaban acostumbrados porque animales pues que eran diferentes, porque estaban acostumbrados a ver vacas, cerdos, gallinas, de todos animales de granja, ¿no? De crianza de granja. Entonces, dice que sus perros eran muy tranquilos, tenía varios perros pero eran muy tranquilos. Pero dice que llegaba a cierta hora de la noche donde los perros, ellas se iban a dormir muy temprano, ya sabes que en los pueblos, en los cerritos, en lugares así muy lejanos, pues ahora sí que su luz es la luz del sol y sus quinqués que solamente alumbran para que ya hagas al final de la noche, que cenar o arreglar, no sé. Pero expliquemos qué son los quinques, porque a lo mejor... No, los quinqués, pues de luz, o sea, los que tienen alcohol abajo y los prendes y traen una mechita y te alumbran, pero es poquita la luminosidad que te dan, ¿no? Sí, es que ahora hay que explicar de todo porque ya a veces no nuevas saben qué son. Nueva generación, como agarras... los teléfonos que ya Exacto. muchos dicen que es cómo se ¿Qué es marcaba, eso? ¿no? Como Sí. la de, como si fueran niños. Y eso de atrás que trae la pantalla. Sí, esa cosa gigante, Esa ¿no? cosa gigante. Sí, y entonces mi mamá dice que ella escuchaba que todos los perros se estaban, pero como si estuvieran peleando con algo grande, porque ella dice que así lo describía, que ella sentía que se escuchaba que sus puertas, para empezar, eran casitas de madera, de tejas, de láminas y de madera, y las puertas pues las atrancabas con un palo, con no sé, ¿no? Mi abuelito siempre dormía con cerca de él por cualquier cosa, ¿no?
Además tenían estos perros que avisaban si alguien se acercaba. Entonces al acercarse alguien a escuchar los perros, mi abuelo salía y con él, no indefenso, ¿no? Sino para defender a su familia. Entonces dice que los perros ladraban y se veía que peleaban con algo grande porque se escuchaba como una bestia afuera, ¿no? Que era con lo que peleaban los perros. Entonces dice que arañaban, como que se escuchaba que arañaban su puerta de madera. Y que al otro día, cuando despertaban salían y la puerta estaba arañada, pero no eran arañazos de los perros. Digo, los perros por mucho sí arañan, pero las puertas de madera ya eran muy gruesas y estos arañones casi traspasaban la madera, toda la puerta. Y eran rasguños grandes, dice mi mamá, no eran las garritas de los perros, aunque estuvieran grandes sus perros, pues no eran el mismo tamaño de las garras que aparecían así en su puerta. Ajá, y eso era muy seguido, muy seguido. Mi abuelo reparaba la puerta y los perros al otro día y otra vez. Entonces las paraba mi abuelo a las 2, 3 de la mañana y órale, todas. Y las ponía así en la camita y todas a rezar porque algo veía mi abuelo. O sea, él sí se asomaba, yo creo, a ver qué era lo que estaba pasando, pensando que a lo mejor era algún hombre o algo así. Y a lo mejor quizá él vio algo, ¿no? Él presentía más lo que podía pasar. Uh-huh. Porque a veces siento que él tenía como ese, vamos a ponerlo, no don, pero sí esa facilidad de ver más las cosas. Exactamente. Disculpen por el sonido, pero son cosas normales que siempre pasan. Esto va a quedar como blooper de que colgó Noah. Pero bueno, estas historias que estamos contando son reales. Estas historias le pasaron a mi abuela. También hay una historia de mi abuela que cuando ellas estaban chiquitas estaban escuchando música. Escuchaban la música que había en esa época, eran las radios típicas de en esa época que eran muy pequeñas, las utilizaban en casa, no era la época actual, hablamos de bastantes años. Entonces, en esas historias, hablamos de esas historias donde podemos decir que el escuchar y el poder tener una radio era significado de tener dinero, por así decirlo. Entonces, ella escuchaba siempre a las 3 de la mañana la canción del Querreque y afuera se escuchaban los pasos de la canción. Donde la canción se escuchaba, empezaban a bailar el Querreque y ellas no les daba miedo, pero pensaban que era una persona. A lo que ella nos cuenta, sentía que era una persona que bailaba. Hasta el momento que intentaron abrir la puerta, vieron que era una sombra alta con un traje negro. Y estas historias tienen un porqué. Estas historias que les pasaron a ellos, les sucedieron porque algo pasaba o algo había dentro de esa casa. Y eso es algo interesante porque en esos momentos donde ellos vivían, había algo, que todo lo que pasaba y sucedía tenía algo que ver. En estas historias de terror, espero que en este podcast les haya gustado lo que hemos contado. Esto es una pequeña parte solo para ver si es que les gusta. Porque todas las otras historias que tenemos son más fuertes, vienen más cargadas de cosas que nos han pasado. Tengo cosas yo, partes mías, que siento que me han hecho brujería. A mi madre también, a mis abuelos. Sí, yo quiero preguntar a lo mejor a alguien que vea este video sobre el frasco que encontré con lo que te digo que yo he buscado en internet, en páginas de brujerías y todo eso, y la verdad no he encontrado todavía qué es lo que significa, ¿no? Pero yo creo que sí es algo raro. Sí, porque en mi vida he vuelto a ver un tipo de frascos con esas cosas así. Pero yo creo que hablaremos del frasco para el próximo capítulo si vemos que hay apoyo.
Ahora sí que si vemos que hay apoyo, por lo menos un podcast bien hecho, nos llevaremos 2 días en hacerlo, la plática o hasta menos tiempo. Si vemos que hay apoyo, serán menos tiempo y habrá más podcasts donde podremos hablar y platicar. Estamos abiertos a que nos manden sus historias, que podamos leerlas en este momento, poder describir las historias, las leeremos como si fueran de nosotros, pero daremos sus nombres. Esperamos que les haya gustado este podcast, que haya sido de su agrado, el podcast de terror, y hablaremos de terror, risa y diversión. Sí, porque también tenemos muchas historias, pero muy divertidas, ¿no? Muchas cosas que también Sí. nos han pasado. Digo, no todo es terror, Es terror. sino también cosas muy divertidas que la verdad sí... Sí, Da sí, risa. sí me da vergüenza contarlas, ¿verdad? Pero pues ni modo, o sea, este mundo es para que nos riamos ahorita, que a pesar de tantas cosas que pasan, pues nos riamos un poco de lo que a veces nos ha Sí. pasado, y que a lo mejor haya gente que coincida de, ay, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Y qué vergüenza. Así que lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Pues que nos despida el querido amiguito Chucky. Y ahí no sé qué decir más. Apenas que se escucha la primera risa y ya. Ujú. El otro anda echado. ¿Cuánto hicimos?